el nombre de Dios. En el pensamiento judío, el nombre no es una designación arbitraria o un grupo de sonidos. El nombre nos dice la naturaleza, la esencia, la historia de aquel que es designado con él. En Éxodo 3, 13, 22, Moisés es el primero que pregunta el nombre de Dios. No pregunta cómo lo debe llamar, sino cómo te llamas. ¿Cuál es tu esencia? Y Dios le responde, soy el Eterno. Cuando en el judaísmo se habla de Chilul Hashem, la profanación del nombre de Dios, no es un daño a la forma de pronunciar el nombre, es un daño a la reputación del ser. Por eso los judíos están llamados al santificar el nombre, al igual que todo cristiano. Los nombres de Dios. Algunos cristianos expresan el concepto del Dios de Israel sin nombre, en contraste con los dioses paganos, que sí tenían nombre. El judaísmo reconoce el nombre de Dios, o mejor dicho los nombres de Dios, por tanto así lo hace el catolicismo y cristianos evangélicos. El nombre más importante de Dios es el que lleva las 4 letras o el tetragrama, que son las siguientes letras equivalentes en el español. I, H, V, H, en hebreo, Yod-Heh-Vav-He. De aquí proviene la confusión con el nombre de Jehová, que no es correcto. Aunque Jehová es un adjetivo que significa Señor o el Señor, este nombre de Dios en hebreo, I-H-V-H, es solo la pronunciación de las 4 consonantes, sin las vocales correspondientes. En español el equivalente más apropiado sería Yavet. Las raíces hebreas de estas letras son Elodé, o sea, el ser, y reflejan la esencia de que Dios es eterno. Este nombre se utiliza en las escrituras para discutir la relación de Dios con el hombre. Este nombre se reduce a veces a Ia, Yahweh. Este nombre se pronunció hasta el año 586 a.C., o sea hasta la destrucción del primer templo, y se pronunciaba con las vocales correspondientes. Ya para el siglo III antes de Jesús la pronunciación se había sustituido por Adonai o Adonai, Elohim, Señor Dios. Más tarde Adonai se cambió por Hashem o el Shema, arameo, que quiere decir el nombre. En realidad, ¿qué oyó Moisés frente a la zarza ardiente? Moisés oyó, yo soy el que soy, lo cual es más una explicación que un nombre. Otros consideran que el tetragrama viene de Yahweh igual a ser Yahweh, que significa, Él le da vida a lo que existe. El primer nombre que se le da a Dios en las escrituras es Elohim, que es un nombre masculino plural. Este nombre se utiliza para enfatizar el poder de Dios. En el Génesis se le llama Elohim, Yahvé, y después de la creación se le llama solo Elohim. Variaciones de este nombre son el Eloah, Elohai, mi Dios, y Eloheinu, nuestro Dios. También a Dios se le conoce como El Shaddai, que significa el Altísimo. Algunos piensan que viene de Shomer Daltot Israel, guardián de las puertas de Israel, o creen que puede venir de aquel que dice Dai. Dai quiere decir suficiente. La Mistra, la colección de tradiciones judías, dice que el universo se expandió hasta que Dios dijo Dai. Otro nombre es Yahvé Sabaoth, Dios de los ejércitos. Este no aparece en la Torá, sino en los libros proféticos. Adonai, 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 el Raún Beanún, el Señor Dios misericordioso y generoso. Éxodo 34, 6, 7. Esta fórmula, que según la tradición rabínica, fue revelada por el mismo Dios a Moisés, contiene los 13 atributos de Dios, y es efectiva para obtener el perdón divino. Se utilizaba en las siguientes oraciones. 1. El día del Seliot en Yom Kippur, precedido por la frase El Melech Yosef Adonai el Raún Beanún. 2. Antes de remover la Torá del arca el día del Rosh Hashanah. 3. Durante una plegaria en caso de emergencia. Otros nombres de Dios. Creador del cielo y la tierra, Génesis 14, 19, 22. Creador de Israel, Isaías 43, 15. El más santo, Isaías 43, 15. El santo de Israel, Isaías 1, 4. Pastor de Israel, Salmo 80, 2. La roca, Deuteronomio 32, 4. Rey de reyes, Isaías 41, 2. Él es el más antiguo posiblemente y designa la divinidad en lengua semítica. Se cree que significa ser fuerte, va acompañado con otras palabras como el Ayo Dios viviente, el Asamaino Dios del cielo, Elión, que significa altísimo, y Kadosh el santo.
Su prohibición. Esta prohibición se enfatiza en el Talmud, comentario sobre la tradición judía o Mistra, y consiste en no pronunciar y no escribir el nombre de Dios. Esta prohibición de pronunciamiento se aplica solo al tetragrama, que solo podía ser pronunciado por el sumo sacerdote el día de la expiación y dentro del Santo de los Santos. La prohibición de describirlo viene del hecho de que cuando un pueblo conquistaba a otro, lo primero que hacía era borrar o demacrar el nombre del dios local, y los rabinos no querían ni la posibilidad de que esto ocurriera, pues no era el nombre lo que iban a profanar, sino la esencia de Dios. La prohibición acaparaba los siguientes nombres: el Elohim, IHVH, Adonai, Sabaoth, nombres rabínicos de Dios. Los rabinos de Israel le dieron nombres adicionales a Dios, muchas veces basados en sus atributos. El más común es Akadosh, Baruch, el Santo, bendito sea su nombre, el más utilizado hoy en día. Otro nombre es Ribono Shel Olam, soberano del universo, utilizado como súplica o introducción a la plegaria. Otro nombre, Amakom, o el lugar. Arramam, el misericordioso, es utilizado en la liturgia, sobre todo para dar gracias en las comidas, también, Avinu Sheva Shamayim, o nuestro Padre del Cielo. Shalom, paz. Anio yo. Como resumen, Jehová, Adonai, Yavet, entre otros nombres dados por los hombres, son adjetivos que describen al Todopoderoso. Pero Él nos revela por medio de su Hijo, el más grande nombre que es capaz de salvarnos y libertarnos, y el que cree en Él será restaurado. Como cristianos es importante tener estos conocimientos, pues hoy en día todo lo hacemos el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo, el máximo nombre que es capaz de sanar, libertar y redimir del pecado. Sea bendito el nombre de Dios.